es el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Vamos a dar oportunidad para que el Señor hable a nuestro corazón. Así es de que les invito a que juntos pongamos este tiempo delante de nuestro Dios y le pidamos que Él sea glorificado a través de nuestra reunión. Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos dedicarte este tiempo y rogarte, mi Dios, que tú te reveles, que te manifiestes al corazón de todos nosotros, que tengamos también la oportunidad de darte esa alabanza, esa gloria que solo a ti te corresponde, Padre. Y que tengamos nosotros la bendición de poder descansar en ti, recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros y tener esa certeza de que estamos en tu presencia, la presencia del único y verdadero Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. También queremos bendecir a todos los grupos donde se está predicando tu palabra en esta hora o durante este día. Te pedimos, mi Dios, la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de tus siervos y siervas que están proclamando tu verdad, Señor. Ayúdalos, Señor, y dales tu unción para que tu palabra pueda fluir con poder, con autoridad y traiga salvación, traiga edificación y traiga consuelo a la vida de tantas y tantas personas que están recibiéndote en esta hora, ya sea a través de una reunión virtual como esta, como de aquellas que ya están reuniéndose de manera presencial. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Hay un párrafo ahí en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, en capítulo 5, que hemos cantado en otras ocasiones. Dice así: estén siempre gozosos y oren sin cesar. Estén siempre gozosos y oren sin cesar. Porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dando gracias en todo en Cristo Jesús, dando gracias en todo en Cristo Jesús, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. No apaguen el Espíritu de nuestro Dios, no apaguen el Espíritu de
Amén. Así tenemos que estar delante de nuestro Dios. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, amo al Señor, amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, amo al Señor, amo al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias
por darnos la oportunidad, Señor, la libertad de poderte alabar, de poderte bendecir, de poderte exaltar, Señor, y descansar nuestro corazón en ti, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor, y por bendecir cada hogar en donde se está recibiendo esta señal o esta transmisión. Gracias, Padre. Bendito seas, Padre. Amén. Muy bien, pues nuevamente les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo con Dios. Es un tiempo feliz en el que podemos disfrutar en su presencia. Es un tiempo en el que tenemos la libertad de podernos congregar, en este caso virtualmente, para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta tarde queremos considerar una palabra importante, un tema importante. El título de nuestro mensaje de esta tarde es El poder de la palabra. El poder de la palabra. En el mundo se sabe y se menciona muy frecuentemente que las palabras tienen poder. En los programas de televisión relacionados con procedimientos legales y juicios, los abogados y los fiscales confrontan a los testigos y a los acusados de algo, preguntándoles si dijeron algo que los incrimina, exigiendo una de dos respuestas, sí o no. La gente muchas veces trata de dar su explicación. No, pero es que fíjense que no, sí o no. Ese es el asunto. ¿Dijo usted esto, sí o no? Y entonces muchas veces los implicados pues necesitan reconocer que sí lo dijeron, porque ese es el fundamento con el que los fiscales y abogados les están preguntando, les están pidiendo que confirmen esas cosas, ¿no? Entonces, la respuesta busquen es sí o no. Y la mayoría de las veces entonces los inculpados tienen que reconocer que sí dijeron lo que se les está demandando. Es por eso que cada vez más todos debemos procurar estar atentos a nuestros dichos para no tener que reconocer haber dicho algo impropio, algo inadecuado, algo inoportuno, algo condenatorio. La palabra de Dios nos advierte sobre el cuidado que debemos dar a lo que decimos. Por ejemplo, Mateo en el capítulo 12, en sus versos 36 y 37, nos enseña: les digo lo siguiente, dice el verso 36, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Toda palabra inútil que hayan dicho tendrán que dar cuenta. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Esto nos enfrenta a una responsabilidad muy grande. ¿Acaso tenemos conciencia de todo lo que decimos? Pues aunque para nosotros nunca haya representado una prioridad, para Dios sí lo es. Y necesitamos poner atención a partir de este punto en lo que el Espíritu nos está advirtiendo al respecto. La palabra utilizada en el griego, que se traduce en nuestra versión como inútil, de acuerdo al diccionario Strong's, es argos, que significa estéril, ociosa, en otras palabras, que carece de propósito y que en el lenguaje popular actual sería ni al caso o como para qué. Lamentablemente muchas conversaciones están plagadas de este tipo de palabras ociosas y debemos erradicar de nuestro hablar ese tipo de dichos y expresiones. Pablo escribió a los cristianos de Éfeso en el capítulo 4, verso 29, que no deberían proferir, que significa decir, ninguna palabra corrompida, que en la Nueva Traducción Viviente se traduce como grosera. Efesios capítulo 4, verso 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni
ofensivo. Seguramente alguien podría argumentar, pero pues si ese lenguaje es el que se usa en todos lados, en las escuelas, en los trabajos, en las oficinas, hasta en las mejores familias y hasta en las mañaneras. Es cierto, estamos rodeados de groserías y quienes las usan las podemos entender como personas groseras. Pero es mi amigo, es mi amiga. Lamentablemente, que sea tu amigo o amiga o un personaje que ostente poder o autoridad, no le quita lo grosero. Recurriendo nuevamente al Strong's, que es un diccionario que da puntual traducción a todas las palabras, tanto de origen hebreo como las de origen griego, que son los lenguajes originales de los escritos contenidos en la Biblia, Pablo habría utilizado la palabra sapros, que significa podrida. Al decir grosero, la palabra que se usa es sapros, que significa podrida, significa mala, significa carente de valor moral o corrupta. Y atendiendo al final de la frase encontramos que tampoco como hijos o hijas de del Dios vivo, que es a quienes dirigió Pablo esta carta, debemos usar palabras que ofendan, que es el efecto de toda palabra grosera. Las groserías se utilizan para despreciar, para humillar, para ofender, para estigmatizar y en tiempos recientes para discriminar. Cuando yo era niño en México, la fama de malhablados la tenía el puerto de Alvarado en Veracruz. Un saludo a Veracruz. Hoy en día ya es todo el país, por no decir el mundo entero. Todos tenemos amistades groseras, todos. Lo importante es que no nos hagamos como ellos, sino que procuremos ser una influencia positiva, hablando como dice aquí Pablo en Efesios 4, en la segunda parte del verso 29. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Lo que el Espíritu Santo nos ordena a través de Pablo es que nuestro hablar sea bueno en cualquier sentido que se le quiera aplicar, que lleve un beneficio y que sea útil, que es lo contrario de ocioso. Una de las críticas de Pablo en su segunda carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 12, verso 20, fue esta. Pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. En todo este escenario, las palabras tienen su papel estelar en lo que son las peleas, las calumnias y los chismes. Eso no sucede entre personas que se sepan callar. Una frase que se recordaba mucho en ciertas generaciones la dijo Tambor, el conejito de la película animada de los estudios Disney que se llamaba Bambi. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Amados, recordemos que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. No hay lugar para permitir que el mundo nos confunda y arrastre con sus costumbres sucias, malignas. El objetivo trazado por este escrito de Pablo para nuestras conversaciones es que nuestras palabras resulten de estímulo para quienes las escuchen. Un estímulo positivo. Algunas recomendaciones que podemos considerar al respecto las aportan los libros de los Salmos y de los Proverbios. Por ejemplo, el Salmo número 34, en el párrafo 12 y 13, dice así: ¿Quieres vivir una larga vida y próspera? Entonces
refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Quieres una vida larga y próspera? Yo creo que cualquiera podría responder, sí, yo quiero. Claro que sí. Pues entonces, calladito te ves más bonito. Entonces, refrena tu lengua del mal. Refrena tu lengua del mal y tus labios no digan mentiras. Es un principio eterno que va a prevalecer. El mundo, el cielo y la tierra, lo dice la Escritura, pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, va a permanecer por siempre. Por eso es tan importante que consideremos lo que Dios dice respecto, en este caso, de nuestro hablar. ¿Será que las mentiras las podamos considerar como palabras podridas? Claro que sí, porque de una mentira jamás puede surgir nada bueno. La mentira produce engaño y el engaño produce contienda. Además, podemos recordar lo que frecuentemente hemos señalado, que Jesús enseñó que el que miente es hijo o hija del diablo. Así de fácil. Entonces estamos refiriéndonos a aquellas palabras que no debemos nosotros hablar, palabras podridas, palabras corruptas, palabras malignas, que son las que llevan también, en un caso, a la mentira. Y la mentira produce engaño y los que mienten son hijos del diablo. Así de fácil, así de claro nos habla el Señor. Ahora, vamos a ver lo que nos enseña el Salmo 120. En el capítulo 120 del libro de los Salmos, el párrafo 2, 3 y 4. La Escritura nos dice esto: rescátame, Señor, de los mentirosos y de todos los embusteros. ¿Qué son los embusteros? Los embusteros son los que hablan mentiras, los que engañan, los que te hacen creer algo, así como te llaman y te dicen, oiga, autoriza usted el gasto de tal cosa en su tarjeta, y lo único que quieren es engañarte, lo único que quieren es estafarte. O sea, estamos rodeados de engaños por todos lados. Y el clamor en este párrafo dice, Señor, rescátame de los mentirosos. Señor, si estoy viviendo entre gente mentirosa, entre gente que habla lo malo, rescátame, Señor. Permíteme salir de ese medio en donde me estoy contaminando, en donde estoy ensuciando mi vida, estoy ensuciando mis oídos, estoy ensuciando mi boca, mis labios con esas palabras. Líbrame, Señor, rescátame de los mentirosos. Dice el verso 3, ¡ay, lengua engañosa! ¿Qué hará Dios contigo? ¿Cómo aumentará tu castigo? O sea, no les espera nada bueno a los que son mentirosos. Y dice, te atravesarán, el verso 4, te atravesarán con flechas afiladas y te quemarán con brasas encendidas. ¿Eso es divertido? A veces la gente piensa que mentir y engañar es muy divertido. El castigo no es nada divertido. Proverbios 4 nos enseña también respecto de nuestro hablar. Dice, evita toda expresión perversa. ¿Y de qué se trata? ¿Qué quiere decir evitar? Quiere decir que no caigas en ello, que te hagas a un lado, que aún teniendo la intención de hablar algo hiriente, a lo mejor alguien te hace un daño, alguien te molesta, te lastima, te ofende, y la reacción natural es pagar mal por mal. ¿Pero qué dice la Escritura? Que no debemos pagar mal por mal. Exactamente eso es lo que dice. Entonces, el impulso natural te lleva a decir, esta persona... el asunto es que no permitamos nosotros, por eso dice el proverbio, evita toda expresión perversa. Las expresiones perversas las oímos en todos lados.
Prendes el radio, las oyes en el radio. Prendes la televisión, las oyes en la televisión. Lees un periódico, las lees en el periódico. Estamos rodeados de perversidad. Estamos rodeados de mentira. Estamos rodeados de todo lo malo. Necesitamos evitarlo, librarnos. Y dice, aléjate de las palabras podridas. Aléjate de las palabras corruptas. También vamos a ver más adelante, ahí en el capítulo 10 del libro de los Proverbios, dice, encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace necio. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente, mantén la boca cerrada. No puede haber algo que sea más claro que esto que estamos leyendo. Dice, sé prudente, mantén la boca cerrada. O sea, hay personas que hablan y hablan y hablan por definición, ¿no? Nada más porque quieren hablar o porque tienen la idea de cumplir un determinado tiempo frente a las cámaras. Hay que aprendernos a callar la boca. Dice, sé prudente, mantén la boca cerrada. El párrafo 20 dice, las palabras del justo son como la plata refinada. Es lo que dice Pablo. Si vas a hablar algo, habla algo que edifique, algo que traiga bien, beneficio a los que te están oyendo, algo que sea agradable a los que te están oyendo. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Verso 21. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Más adelante, en este mismo capítulo 10 del libro de los Proverbios, la Escritura nos dice así: la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. ¿Tienes un amigo, una amiga que habla perversidades? Pues aquí la palabra de Dios la define o lo define como una persona malvada. Es que es mi amigo, es mi amiga, no importa. El Señor te está diciendo, es una persona malvada. Si habla perversidades, si habla palabras corrompidas, si habla palabras podridas, es una persona malvada. Y ese es el peligro, que cuando nosotros nos mimetizamos, cuando nos hacemos como aquellos a nuestro alrededor que hablan tanta porquería y empezamos nosotros a hablarlas, entonces nosotros caemos en esta definición de personas malvadas. Y lo peor de todo es que la opinión no es de una persona, de un comité de educación. La opinión que está vertida en las palabras de la Biblia es la opinión de Dios. Y eso es lo que debemos cuidar, que la opinión de Dios nos sea favorable. Que la opinión de Dios sobre nosotros pueda ser de orgullo, pueda ser de gusto. De eso se trata. Más adelante también en el capítulo 13, en el verso 2, tenemos versos 2 y 3, tenemos otro punto que considerar. Dice, con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Qué fácil entender estas palabras. Aquí cabe el refrán popular que dice, abre la boca y mete la pata. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Abrir la boca puede arruinarlo todo. Santiago también
nos da una referencia valiosa sobre nuestro hablar. Y aquí es todo un estudio completísimo con respecto de la lengua y el dominio de la lengua. Vamos a ver lo que nos dice Santiago capítulo 3. A partir del párrafo 1, la Escritura nos dice así, estemos atentos a lo que el Señor nos está enseñando. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Una advertencia para todos los que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor y enseñarla. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Fíjense lo que estamos diciendo aquí. La persona que controla, la persona que ejerce dominio sobre su lengua, sobre su hablar, no se trata del músculo de la boca, sino se trata de lo que hablamos. A eso se refiere. Dice, si fuéramos capaces de dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Quiere decir que una persona que puede dominar sobre aquello que dice, es una persona que puede dominarse en cualquier otra disciplina y área de su vida diaria. Y eso es importante, que no nos dejemos llevar por circunstancias, por emociones, por discusiones, por eventos diferentes, ¿no? Entonces, capaces de controlarnos en todo sentido. Dice el verso 3, podemos hacer que un caballo vaya donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Todos lo conocemos. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Y bueno, pues no es necesario haber viajado en un barco, porque lo vemos en las películas, lo vemos en cualquier historia donde tenga que ver un barco y el mar, cómo el capitán dirige la nave a través del timón. Y es lo que está diciendo aquí Santiago. Dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. ¿Qué tiene que ver eso? Una sola chispa. Basta con que digas una palabra de manera incorrecta para que se arme todo un grave problema. Y eso seguramente todos hemos tenido alguna experiencia en donde pensamos, híjole, no debí de haber dicho eso. ¿O por qué dije esa palabra? Muchas veces se echan a andar graves conflictos por una sola palabra incorrecta. Dice, de todas las partes del cuerpo, dice el verso 6, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, dice también Santiago, una higuera puede dar aceitunas o una vid puede dar higos? No. Como tampoco puede uno
sacar agua dulce de un manantial salado. Hasta aquí hemos podido considerar nuestra responsabilidad respecto de lo que sale de nuestra boca, así como lo señaló Jesús a aquellos fariseos y maestros de la ley que le reclamaban que sus discípulos no se hubieran lavado las manos antes de comer. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, a partir del párrafo 2 lo leemos. Dice, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que te hubiera dado a ti para ayudarte. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero con su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer todos nosotros en esta tarde? Tratando de entender lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Lo que entra por la boca no es lo que contamina, lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. ¡Tremendo! La contaminación no es de lo que comes, es de lo que sale a través de tus palabras. Entonces, ya vimos con lujo de detalle nuestra responsabilidad de conocer el poder de nuestras palabras, pero ahora es necesario que consideremos lo que es el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Lo primero que debemos considerar es que Jesús mismo es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que creó el universo. En Génesis leemos constantemente en los primeros capítulos, y dijo Dios, en esa tarea creativa, en esa tarea de desarrollar la creación que luego nos dio en administración al ser humano y que nosotros echamos a perder por desobedecer al Señor. Pero dice, Dios dijo, y vemos cómo las cosas fueron hechas. Un dato muy relevante sobre el poder de la palabra de Dios es este, como dice Hebreos en el capítulo 11, en el párrafo 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Este es un principio maravilloso de la palabra de Dios. Nos permite asomarnos al ámbito de lo eterno, al ámbito de lo sobrenatural, que muchas veces no comprendemos porque estamos habituados a movernos en las coordenadas que nos marca esta vida, en esta tierra. Lo que se ve, lo que se toca, lo que se huele, lo que se oye, en fin, estamos limitados por nuestros sentidos. Pero aquí la palabra, por la fe, o sea, cuando echamos a andar nuestra fe, podemos entender que lo que existe fue hecho de algo que no se veía. Las explicaciones de la creación del universo que tienen tantísimos científicos, ves que de algo que había se formó, se evolucionó y se desarrolló, pero la palabra nos está diciendo que lo que hay se formó por la orden de Dios, por su voz, por su declaración, por su mandato de lo que no se veía.
Y eso es lo que tenemos que entender y creer y saber, porque eso nos abre un mundo de posibilidades. La palabra de Dios es una palabra creadora. Decimos creadora, no creativa, porque creativos podemos ser todos nosotros, pero creador solamente Él. Por eso es tan necesario que llamemos las cosas que no son como si fueran. La misma carta a los hebreos nos lo enseña. Entonces, podemos nosotros considerar en Romanos 4, verso 17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Estamos hablando de las cosas que no son como si fueran. Dios le dice a un viejito que no tiene hijos, le dice, vas a ser padre de muchedumbre, padre de multitudes. Y lo importante y lo maravilloso es que el viejito le creyó. Y porque le creyó, Dios lo llamó luego el padre de la fe. Porque le creyó a Dios ante toda imposibilidad. El viejito, o sea, el hombre viejito, la esposa del viejito estéril. Y Dios les ofrece, les promete, tú vas a ser papá de mucha gente. Y bueno, pues es algo que en lo natural resulta ridículo, resulta necio. Pero cuando nosotros nos asomamos al ámbito de lo espiritual, al ámbito de lo eterno, que es lo que Dios nos está introduciendo a través de su palabra, entonces podemos dar lugar a que existan ese tipo de situaciones que sean formadas de lo que no se ve. No se veía, no era un hombre joven, era un hombre viejo, era una señora mayor, también viejita, que no tenía la capacidad de engendrar y mejor dicho, de concebir un bebé. Y sin embargo, el padre de la fe, el padre de la nación de Israel, ¿cuántos millones de personas judías conocemos hoy en día allá en su tierra? Por ahí de 15 millones de personas, más todas las que están distribuidas en todo el mundo, porque en todo el mundo hay personas de ascendiente judío, israelita. Entonces, la palabra de Dios es una palabra que nos abre el horizonte. El poder de la palabra de Dios nos abre un panorama de aquellas cosas que no se ven, que pueden ser hechas de lo que no es tangible, de lo que no podemos apreciar con nuestros sentidos. La palabra de Dios tiene poder para crear, tiene poder para destruir. Jesús derrotó al diablo con la palabra, porque la palabra tiene poder. Recordemos, como le decía, escrito está, y lo repitió varias veces. Y Satanás tuvo que retirarse y dejar su intento de engañar al Señor Jesucristo. Pero también tiene poder para transformar nuestra vida. Y ahí llegamos al punto medular de este tiempo, de esta consideración. El Salmo 119 nos habla de una manera amplísima respecto del poder para transformar nuestra vida que tiene la palabra del Señor. Vamos a verlo en algunos párrafos de este Salmo 119, el más largo, capítulo más largo de la palabra de Dios. En el verso 89 dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Es una palabra que no va a variar, que no va a cambiar. Nosotros tenemos acceso a diferentes versiones de la palabra de Dios. Durante toda mi vida de cristiano estuve considerando lo que decía la versión Reina Valera de 1960, que es la que usaban todos los predicadores de ese tiempo. Después empezaron a surgir nuevas versiones. Ahora la que estamos considerando en este día, en nuestro tiempo con Dios, es la Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy hermosa, también actualizada de los principios de Dios. Ahora, que las versiones de la palabra de Dios sean mejoradas, eso no quiere decir que la palabra cambie. La palabra, como dice este salmo en el verso 89, la palabra eterna de Dios se mantiene firme en el cielo. Podemos hacer estudios, podemos hacer consideraciones, pero la palabra se mantiene firme en los cielos por toda la eternidad.
Tus ordenanzas, dice el verso 91, siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. ¿Alguna vez habíamos considerado esto? Que todo lo que nos rodea está preparado para el servicio de los planes de Dios. No pensemos que hay cosas que surgen espontáneamente. Ya ven ustedes que tiene por ahí un volcán en España, que ya tiene 3 meses en erupción. O sea, todo tiene un propósito de parte de Dios. Ciertamente alguien puede considerarlo que es una calamidad, que es una fatalidad. Ciertamente, desgraciadamente, pues mucha gente ha sido afectada. ¿Por qué? Pues porque ha destruido más de 3,000 casas el volcán en su erupción. Pero dice aquí que todas esas ordenanzas, dice, todo está al servicio de tus planes. Todo está al servicio de los planes del Señor. Verso 92 dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos alguna situación que nos hace sufrir, podemos nosotros recurrir a la enseñanza de la palabra de Dios para que nos sostenga. Y no solamente que nos sostenga consolándonos y dándonos palmaditas, sino llevándonos a una condición de alegría, de satisfacción, de plenitud. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios que transforma cualquier situación que estemos pasando, por triste, difícil que sea. El Señor nos levanta y nos alegra. Dice el verso 93, jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. La gente vive sin Dios y vive muerta. La palabra es bien clara cuando lo dice. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y cuál es la definición de alguien que no tiene la vida? Está muerto. Está muerto. Y a veces los ves brincoteando y haciendo bulla y corriendo de un lado para otro. No tiene a Cristo, está muerto. Esa es la verdad. La verdad no es una verdad de acuerdo a cierto criterio de ciertas asociaciones. No, es la verdad, es el criterio del Dios único y verdadero. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos vivos. No tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos muertos. Y dice la Escritura, Pablo lo escribe, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y muchas veces todos esos pecados empiezan por nuestro hablar. Dice, jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Más adelante, verso 97, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Es maravilloso poder llenar nuestro corazón de lo que Dios dice. En cada circunstancia de la vida viene la palabra de Dios guiándonos, mostrándonos cuál es la mejor opción para todo. Dice el verso 98, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. ¿No te gustaría ser más sabio que tus adversarios? Pues en la palabra de Dios está la dirección que necesitamos para cada día de nuestra vida. Verso 99. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros. O sea, esto es maravilloso para los chavos que están en la universidad o en la escuela, en cualquiera que sea el grado. Dice, tengo mejor percepción que mis maestros. Eso es maravilloso porque siempre pienso en tus leyes. Y es que no hay nada que Dios no nos enseñe en su palabra. Mientras la gente se estaba dando de topes pensando que la tierra era plana, la palabra de Dios ya hablaba de la circunferencia de la tierra. Es impresionante. Basta con asomarnos a lo que dice la Escritura. Dice el verso 100. Dice, porque siempre pienso en tus leyes. Verso 100. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Amados, vivimos en una sociedad que vive rigiéndose por usos y costumbres.
de los ancianos, de los viejos, de las generaciones de antepasados. No necesariamente eso es bueno. No necesariamente los usos y costumbres son correctos. Hace unos días estábamos leyendo noticias con respecto de que hay usos y costumbres que permiten en un pueblo, no me acuerdo en dónde, que las niñas de 12 años sean vendidas para que se casen con hombres adultos. Una niña de 12 años. Ah, pues es el uso y costumbre. ¿Sabes una cosa? Hay cosas que son mucho más sabias que las tradiciones y que las cuestiones de tipo hereditario en ciertas comunidades. Dice, soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos. Ahí está la clave de nuestra sabiduría, obedecer los mandamientos de Dios. Verso 101, me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Oye, vamos aquí, mira que va a pasar esto, que va a haber esto, que va a haber... ¿Sabes qué? Si tienes la conciencia, si tienes la evidencia de que ahí va a suceder cosas que no están bien, no vayas. No vayas, deja que el mandamiento de Dios guíe tu vida. Verso 101, me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Amados, ¿de dónde vamos a sacar la sabiduría que necesitamos para vivir esta vida de una manera correcta? De Dios, de su palabra, de la palabra, del poder transformador de Dios en su palabra. Todos tus mandamientos me dan entendimiento, verso 104. Con razón, detesto cada camino falso de la vida. Detesto a los que engañan, detesto a los que hacen caer en tentación y en maldad y en vidas de vicio y perdición, a todos esos jovencitos, jovencitas que van siguiendo el ejemplo de alguien que se corrompe, que se pervierte y al rato son una bola de pervertidos todos, porque están siguiendo un ejemplo del mundo. Nosotros tenemos el ejemplo en la palabra de Dios con la que podemos vivir de una manera sabia, de una manera prudente. Dice el verso 105, que es muy conocido este párrafo. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Necesitamos esa luz, esa dirección de la palabra de Dios en nuestra vida, para que nos transforme, para que nos guíe, para que nos establezca. Verso 106, lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. ¿Tus ordenanzas qué son? Pues lo que Dios manda. La gente dice, no, pues es que hay que hacer las cosas como Dios manda. Pero lo peor de todo es que la gente no sabe lo que Dios manda. Para saber lo que Dios manda se necesita leer la Biblia. Se necesita conocer lo que el Señor nos enseña. No podemos nosotros intuir lo que dice la palabra de Dios. La necesitamos aprender. Y para eso es que nos reunimos. Para eso es que apartamos un tiempo especial para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Porque de otra manera la televisión no te lo va a decir. A menos que estés viendo un canal cristiano, ¿no? Pero programas de televisión, noticieros, no te van a anunciar la palabra de Dios. La cultura general es totalmente contraria a lo que Dios está enseñando en su palabra. Entonces, Señor, acepta mi ofrenda de alabanza, enséñame tus ordenanzas. El verso 109, mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Esto quiere decir que aun cuando estemos en una situación verdaderamente difícil, angustiante, peligrosa, aún ahí podemos ser guiados por la palabra del Señor. Hemos estado viviendo ya casi 2 años rodeados de muerte por el COVID. Hemos estado rodeados de esta contingencia sanitaria en todo el mundo.
Bueno, pues en estas circunstancias tan difíciles, la palabra del Señor nos guía y nos brinda opciones para vida. Dice, los malvados, verso 110, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. O sea, eso quiere decir, no importa cómo sean las cosas, a lo mejor está demasiado grave la situación, no importa, no me voy a apartar de tus mandamientos. Tus leyes, dice el verso 111, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Amados, tenemos guía, tenemos dirección para nuestra vida. Dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos ayude. No queramos vivir nuestras vidas apartados de Dios, lejos de Dios. Ahí es donde reside la sabiduría, ahí es donde reside el poder transformador de la palabra de Dios en nuestro corazón, para que no sigamos siendo gente que hable de cualquier manera, gente que actúe de cualquier manera, gente que se involucra en todo lo malo que existe en esta vida. La gente pretende divertirse haciendo lo malo. Te puedes divertir más haciendo lo bueno, porque estamos diseñados por Dios para hacer lo bueno. Dios quiere que gocemos haciendo lo bueno. ¿Por qué hemos de aprender a divertirnos con lo que es malo? Nos hace daño, nos corrompe, nos contamina. Finalmente nos llega a matar. Qué importante es que podamos considerar esto. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Y el final es el final. O sea, aquí ya no hay final 1, final 2, final 3. El final es el final y punto. Ok, ahora, yo quiero tomar un momento breve para hablar a las personas que nunca le han entregado su vida a Jesús, que nunca han recibido a Jesucristo como el Señor de su vida. Es una situación lo podría yo decir así, de vida o muerte, como ya lo mencioné hace un rato. Pero aquellas personas que nunca hayan recibido a Jesús en su corazón, puede ser porque nunca han tenido la información que necesitan. Y de eso se tratan estos mensajes, de eso se trata esta reunión, este tiempo con Dios, de poder compartir información valiosa, útil, para que las personas se puedan relacionar con Dios de una manera personal. La relación con Dios no es una iglesia, no es una denominación, no es un iluminado por ahí. O sea, la relación con Dios es personal, uno mismo y Dios. Nada más de que hay un estilo de relación con Dios que es el que Dios señala, y es a través de su palabra, y su palabra es Jesucristo. Entonces, queremos relacionarnos con Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. No podemos hacerlo a mi manera. No hay relación con Dios a mi manera, es al modo de Él. Entonces, amados amigos, amigas, si hay alguien entre nosotros que está escuchando este tiempo, este mensaje y considerándolo en su corazón, y quieres recibir a Jesucristo en tu corazón para empezar esa relación directa con Dios, en donde tú puedas llegar incluso a amar su palabra, deleitarte en su palabra, así como acabamos de leer. Entonces, por favor, repite conmigo estas palabras. Dile así, ahí en tu corazón, que tú puedas, que tengas la certeza de que estás hablando con el Dios vivo. Dile así: Señor Jesús, te doy gracias por permitirme entender cuánto te necesito. En esta hora, Señor, yo te recibo en mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Y te recibo en mi corazón, a ti, Jesús, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para limpiar mi vida y mi conciencia de toda maldad y pecado.
A ti te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, el único y máxima autoridad de mi vida y mi Salvador, el único que intercede por mí delante de Dios, el Padre Celestial. Te recibo en mi corazón y te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo para que me pueda guiar, para que me pueda transformar en la persona que tú quieres que yo sea. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquellos que hayan hecho esta declaración de fe, muchas felicidades. Estamos muy contentos de que lo hayan hecho y le damos gracias a Dios por su vida. En ustedes se cumple muy buena parte del propósito de este mensaje. Y bueno, pues vamos a concluir. Bueno, nos ofrecemos a sus órdenes en cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cuestión que quieran aclarar. Con mucho gusto estamos aquí en nuestros sitios de internet, en nuestras redes sociales, a sus órdenes. Con mucho cariño, con mucho gusto. Y bueno, concluyendo nuestro mensaje, el mayor poder de la palabra de Dios, porque estamos hablando del poder de la palabra, es transformar nuestra vida en la vida que Dios planeó para cada uno de nosotros. De nada sirve que Dios sea creador de todas las cosas, que su palabra tenga poder infinito, si no permitimos que su palabra moldee nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Entonces, pues vamos a orar. Vamos a orar. Si no le hemos dado la importancia a lo que decimos o a lo que Dios dice, hoy es un buen momento para meditar, para detenernos y reflexionar y pedirle al Señor que nos ayude en esto que estamos platicando. Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos entender la enorme responsabilidad que tenemos de aquello que decimos, porque tú lo estás oyendo, Señor. Porque lo que decimos, como decía Jesús, es lo que contamina la vida del ser humano. No queremos contaminar nuestra vida por lo que decimos, Señor. Al contrario, queremos edificar nuestra vida a través de los dichos de nuestra boca. Que podamos nosotros hablar lo que aprendemos de ti, para que pueda ser útil para la edificación de tantas otras personas a nuestro alrededor que no te conocen, Señor. Que podamos nosotros ser ese factor de cambio en la vida de ellos al poderles publicar lo que tu palabra nos enseña día a día. En el nombre de Jesús, Padre, queremos nosotros dar buen testimonio de lo que sale de nuestros labios, Padre. Y de la misma manera queremos permitir y entender, Señor, que es tu palabra, tu poderosa palabra que formó los cielos y la tierra y los sostiene funcionando. Es la palabra que puede transformar nuestra vida y que puede cambiar nuestro corazón, nuestro razonamiento de las cosas. Señor, si no hemos considerado tu palabra en esa máxima prioridad para nuestra vida, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos pensado que con un ratito de Biblia a la semana es suficiente. Perdónanos, Padre. Pero queremos nosotros abrirnos al conocimiento de tu palabra, que como leímos ahora en este salmo, podamos ser inundados por tu verdad, por tu poder, por tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Padre. Porque tú eres bueno y tú nos quieres bendecir a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendito y alabado seas siempre. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Bendecimos la vida de aquellos que estuvieron con nosotros a través del Facebook
y de los que están acá en el Zoom. Ahorita nos vamos a sumar con ellos para tener un breve tiempo de convivencia y de oración. Entonces, que el Señor les bendiga y muchas gracias por escucharnos. Señor, muchas gracias por estas palabras. Te damos gracias porque caen en tierra fértil, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ponerlas en práctica. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada dador alegre, Señor, a cada persona que dispone en su corazón traer sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, Señor, sus donativos aquí a este ministerio, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú los bendigas y los prosperes. Y a cada uno de los que escuchan, Señor, yo te ruego que tú los bendigas en sus trabajos, en sus fuentes de ingreso. Te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que sobreabunde bendición en su casa, que puedan ellos dar y no pedir prestado, Señor, que ellos puedan ser tierra deseable. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchas gracias porque eres bueno y porque tú bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás, escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.